Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Tenemos este panel presidencial sobre América Latina en la nueva geopolítica internacional. Tenemos 4 expositores de lujo, 2 presenciales, 2 virtuales, y vamos a tratar de darle una dinámica movida. Ninguno de nosotros va a hablar más de 10 minutos inicialmente, y después nos pelearemos entre nosotros y con ustedes. Y lo que me interesa destacar o encuadrar mejor es la presentación de los 4 que van a hablar a continuación. Y lo quiero hacer a partir de 2 reuniones que acontecieron el año pasado, para entender qué está pasando en el mundo y dónde se para nuestra región. Del 28 al 30 de junio de 2022, hubo una cumbre de la OTAN, la NATO, en Madrid. En esa cumbre se reunieron los 30 miembros de la OTAN, más 2 candidatos, Finlandia y Suecia, más otro país europeo, Bosnia, más 4 invitados del Pacífico, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda, más un representante del Sahel, África subsahariana, Mauritania, más un representante del Medio Oriente, Jordania. En esta reunión se definió cuál iba a ser el nuevo rol de la OTAN en un mundo en guerra, quién era la amenaza, Rusia, quién era el desafío, China, y para dónde iba la ampliación. Si ustedes ven, estaba Europa, América del Norte, los 2 Asias, Asia-Pacífico, Asia-Mediterráneo, y estaba África. Había una sola región ausente. No había ningún representante de América Latina. La alianza militar más importante de la historia, en un momento clave, porque estaba una guerra en sus fronteras, se reúne y no nos invita. El mismo mes, pero unos días antes, se había reunido la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, y ahí Estados Unidos supuestamente había puesto toda la carne en el asador, para convocar a los países de las Américas, son 35, pero decidieron no invitar a los abiertamente no democráticos, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y entonces se les empezaron a caer presidentes de otros países. Bolivia, México, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Una reunión supuestamente importante, y fíjense, Estados Unidos, la gran potencia mundial y hemisférica, que durante mucho tiempo basó su relación con América Latina en lo que uno podría llamar la fórmula de la relatividad. Recuerden la fórmula EMC2, energía, petróleo, migraciones, cocaína al cuadrado. De repente los países más relevantes no están ahí, México y el Triángulo Norte de América Central. Una de dos, o Estados Unidos ya no tiene poder para convocar a los países que le importan, o no le importan. Y no hizo el esfuerzo para convocar a los países más relevantes, que son, hoy Margarita lo recordaba, no, no eras vos, era Terry. Te culpé, Terry decía, discúlpenme, pero a Estados Unidos le importa México y poco más. Migraciones, algo de droga. Así que fíjense, estamos ausentes del principal foro geopolítico del mundo, y estamos parcialmente presentes porque no les importa demasiado convocarnos. Estaban el presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos sentados como si fueran los maestritos y todos los demás enfrente, y sin embargo, los más importantes no estaban. Una de las preguntas con las cuales este panel se va a manejar es: ¿cuál es el papel, cuál es el lugar de América Latina en la transición hegemónica en curso? Una transición hegemónica es un periodo de incerteza en el cual una potencia existente declina y una potencia emergente la desafía. En la historia, Graham Allison contó 16 casos, 12 transiciones hegemónicas se procesaron bélicamente y 4 pacíficamente. La gran cuestión es cómo procesaremos esta y qué pasa con América Latina. ¿Es protagónica, es víctima o no es nada? Y de aquí justamente surge la última provocación, algo que venimos pensando con Luis hace tiempo. Los diplomáticos tienen un proverbio: en toda negociación, el que no está sentado a la mesa está en el menú. Y lo que nosotros sugerimos es que América Latina hoy no está a la mesa, sin dudas, pero quizás tampoco esté en el menú. No nos quieren ni comer. Esto es lo que nosotros provocativamente, pero convictamente llamamos irrelevancia estratégica, que quizás nos salva. Y aquí se me ocurre pensar como Jared Diamond: América Latina tiene una particularidad, América tiene una particularidad, es un continente con un eje vertical. Y ese eje vertical hace que las distancias geográficas estén en las antípodas para México y para Argentina. Nosotros desde América del Sur, desde el sur de América del Sur, tendemos a pensar que la distancia geográfica fue siempre un problema.
tornaba más caros los fletes y estábamos en el rincón más apartado del mundo. México es lo contrario, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Entonces, si hay algo que no define América Latina, es la distancia geográfica. Al contrario, México muy cerca de los polos de desarrollo y quizás conflicto geopolítico, y los del sur muy lejos. ¿Cómo pensar esto? ¿Tiene sentido seguir pensando América Latina como una región cuando la distancia nos desagrega? ¿Tiene sentido pensar la distancia geográfica como un activo cuando toda la vida fue un pasivo? Tenemos acá 4 personas que nos ayudan a pensar y tienen estas características. Son todos brillantes académicos. Todos tuvieron alguna intervención o pasaje por el pensamiento de políticas, policy making. Tenemos una embajadora actualmente, tuvimos una directora de instituto diplomático, un activo protagonista en el debate mediático de su país, y alguien que asesora cancillerías, pero en secreto, y un consorte. Y estas personas provienen de los 4 países más grandes de América Latina: México, Colombia, Brasil y Argentina. Así que tienen mucho para decir, mucho que será convergente y mucho que será divergente. Así que yo los estimulo a que se peleen, a que nos hagan pensar. 10 minutos cada uno. Vamos a respetar más o menos el orden del programa. Voy a sugerir que empiece Natalia, hasta 10 minutos, después Luis, después Erlín, cierra Matías, y ahí abrimos. Muchas gracias. Natalia, tu tiempo. Claro, con mucho gusto. Buenas tardes a todos allá en Vancouver, a Arlene en Nueva York y a todos los que nos ven en línea. Gracias, Andrés Malamud, por convocarme a esta sesión tan interesante. En las preguntas que ponías sobre si tiene algún interés estratégico para las potencias en disputa en esta transición hegemónica a la región de América Latina, y si será posible hacer necesidad virtud de lo que has llamado irrelevancia estratégica. Empiezo por decir que entonces es analíticamente relevante identificar qué es lo que se está jugando en la competencia hegemónica básicamente entre Estados Unidos y China. O sea, podríamos pensar en un escenario hacia la multipolaridad, pero no da tiempo. Pensemos en la competencia entre China y Estados Unidos. No existe una disputa entre modos de producción en este caso. Los dos tienen sistemas capitalistas, liberales o de Estado y fuertes políticas industriales. Ese no es el tema. No existe, me parece a mí, que una competencia en la cual los valores y las formas de gobierno sean centrales. Me parece que el núcleo, el dato estructural más importante es que esta posible transición de poder está ocurriendo en un momento que también hay una transición tecnológica de gran calado, y entonces pues lo que se está jugando acá es una competencia en el terreno tecnológico, eso que llaman la cuarta revolución industrial. Hegemonía y tecnología en esta coyuntura van muy de la mano, y me parece que esta es una carrera por afianzar la superioridad tecnológica de alguno de estos dos polos, que sería en temas como inteligencia artificial, drones de uso civil y militar, biotecnología, nanotecnología, robótica. Todo eso porque está en la base de la competitividad en la producción industrial, pero también en los aparatos de defensa. Entonces, me parece que una de las principales consecuencias de esto es que para el resto del mundo se está planteando un impulso por delimitar lo que se llaman más bien ahora tecnoesferas de influencia, que se juegan en dos sentidos. Uno es cómo va a participar cada uno de estos países en cadenas productivas de valor que les permitan a esas potencias tener superioridad tecnológica. Puede ser tanto como proveedores de bienes primarios y también de bienes procesados. Se me ocurre en algunas áreas de la industria de los semiconductores. Y segundo, si van a ser el espacio o el mercado de adopción de los productos y de la infraestructura high-tech de Estados Unidos o de China, lo cual es muy importante porque se incorpora en la vida de todos nosotros y por ende genera información, y la información es poder. Entonces se traduce en poder político y también en distintas esferas en términos de influencia, esferas de influencia en el campo militar,
por la vía de la incorporación de tecnología en esos aparatos de defensa. Vemos muy claramente, y justo desde México lo vemos muy claramente, que Estados Unidos está presionando muy fuertemente por optar. Las presiones las percibe desde Brasil de Bolsonaro en su momento, Ecuador, cuando se le ofrece intercambiar créditos chinos a cambio de prohibir la adopción de tecnología 5G de China. Y a todo esto hay que sumarle además esta creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos y China, más la experiencia de la pandemia, más la guerra en Ucrania, reinstaló el peso de la geografía en la economía política, la importancia que tienen las regiones como abastecedoras. Y entonces, pues ahora tenemos un cambio de prioridades. Antes se privilegiaba más los bajos costos, ahora se está privilegiando más la certidumbre. Y entonces sí que se consolidan procesos y una tendencia hacia la regionalización de cadenas productivas, o lo que estamos llamando como reshoring o nearshoring. Desde este marco, ¿tiene América Latina alguna importancia estratégica para estas dos potencias en disputa? Creo que la tiene en dos sentidos, desde un lugar periférico, o sea, no desde un lugar que pueda ser justamente negociador de las reglas del juego, pero sí tiene cierta importancia estratégica, tanto Estados Unidos como para China, en ese tradicional rol periférico de productor de materias primas críticas, pero esta vez para el sector tecnológico. Ya no hablamos de petróleo o de gas, sino que hablamos de materias y minerales críticos, el cobalto, el níquel, el litio, el magnesio, las tierras raras. Estados Unidos es más vulnerable que China en este campo en términos de su dependencia de las importaciones de muchos de estos minerales estratégicos, e incluso China había sido un abastecedor importante de Estados Unidos y por razones de seguridad necesitan diversificar esa proveeduría. De hecho, algunos países de América Latina ya son la principal fuente de abastecimiento. Las importaciones de litio en Estados Unidos vienen principalmente de Chile y Argentina, por ejemplo, el niobio de Brasil, la florita de México. Entonces, esto tiene cierta relevancia. Y luego, en segundo lugar, y justo desde mi posición de México, es muy importante para Estados Unidos en su estrategia de desacoplamiento con China, la apuesta por la relocalización productiva o ese nearshoring, porque en comparación con otras regiones, y aquí la geografía es un activo, por lo menos para México, en comparación con otras regiones, América Latina, pero los que están más cerca de Estados Unidos más, ofrece cercanía geográfica que disminuye costos y riesgos logísticos, ofrece salarios competitivos, porque como sea, los salarios en China y otros países de Asia en la última década han subido, y sobre todo también ofrece cierta seguridad, no representan una amenaza militar y en muchos casos incluso pueden haber señales de voluntad política. Entonces, yo sé que estamos instalados en el pesimismo de la irrelevancia de la región, pero quizá para, a lo mejor voy a decir, algunos países latinoamericanos, esta competencia puede representar una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad si se juega bien esa rivalidad, para tener más espacio de negociación respecto a las condiciones en las cuales se acepta o no ser parte de una esfera de una tecnoesfera o de la otra, y si se pueden obtener concesiones o beneficios a cambio. Estoy muy centrada en la parte tecnológica porque me parece estructuralmente relevante, y sí creo que en ciertos sectores industriales específicos, como ciertas partes de la cadena de producción de semiconductores, es posible lograr asociaciones que permitan transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades locales, sobre todo para aquellos países, y aquí vuelvo a pensar desde México, que tienen capacidad productiva instalada y que tienen esta, digamos, posibilidad de dar un salto no tan costoso hacia formar parte de esa cadena de valor. Pero también pienso en la proveeduría de minerales, la nacionalización en Chile de litio. Si le saben bien y si lo pueden jugar bien, también puede ser un factor de negociación. Entonces, termino diciendo,
No he visto mucho de grand strategies, como decimos en relaciones internacionales, planteadas desde América Latina para hacer frente a este escenario de competencia hegemónica entre China y Estados Unidos, pero he escuchado que al menos dos cosas se han esbozado, no profundizado. Una, y la comparto porque va a ser buena para el debate y para la audiencia, lo que dijo en algún momento el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando dijo, contribuir a la competitividad de la economía estadounidense favorecería la paz mundial porque mantendría el equilibrio de poder entre Estados Unidos y China. En una coyuntura en la que Estados Unidos necesita a América Latina más que en las 3 décadas previas, América Latina puede intercambiar colaboración productiva con Estados Unidos a cambio de respeto a la autonomía política e inversiones en la prosperidad latinoamericana. Desde luego, esto es una visión muy mexicana y probablemente visto desde el Cono Sur, pues es demasiado optimista porque el Cono Sur está mucho menos dispuesto que México a divorciarse totalmente de China por varias razones. La segunda que he escuchado es la de el no alineamiento activo. Es significativo que venga de dos plumas chilenas, ¿no? Jorge Heine y Ominami. Se sugiere allí mantener una posición equidistante entre ambas potencias en los temas mundiales, rechazar el alineamiento permanente con cualquiera de las dos y optar por acuerdos específicos con Estados Unidos y China con base en intereses compartidos. Y aunque a mí, como en mi espíritu latinoamericano, me parece normativamente sumamente atractiva, la verdad es que desde un punto de vista realista, lo que yo me pregunto es cuáles son las bases materiales de ese no alineamiento activo. O sea, ¿cuál es la base para tener esta posición intermedia si es muy difícil transitar hacia la autonomía estratégica en lo tecnológico, como quizá solo lo pueden hacer algunos? Creo que la Unión Europea como grupo puede y está tratando de generar este espacio de autonomía estratégica en lo tecnológico, y puede ser que a lo mejor algunas potencias medias, quizá Brasil, Oliver Stunkel, que lo conocemos muy bien, ha dicho, Brasil podría estar en el medio porque es capaz de aportar bienes públicos globales que le interesan a las dos potencias, y entonces ahí tendría espacio de maniobra. Creo que muy pocos países latinoamericanos tienen ese espacio. Entonces, por ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Natalia. Escuchamos a Natalia Saltalamacchia. Ahora pasamos a Luis Schenoni. Bueno, antes que nada, gracias Andrés, gracias a todos los presentes y a los panelistas por tenerme aquí. Bueno, yo quisiera hacer dos puntos que básicamente tocan en lo que respecta al título de este panel. Andrés lo tituló América Latina ante la transición hegemónica, protagonista o irrelevante. Y la primera parte de este título explícitamente se refiere a esta idea de transición hegemónica. Creo que es importante reflexionar sobre este concepto y lo que dice sobre cómo nos estamos imaginando, en particular, la relación entre grandes potencias. Porque esta idea de transición hegemónica, Andrés se refirió a, obviamente, el proyecto de Graham Allison en el Welfare Center, tiene una connotación específica, que es la idea de que hay una potencia declinante y una potencia ascendente, que esta relación entre estas dos potencias, desde esta perspectiva teórica que se relaciona con la teoría de la estabilidad hegemónica, además va a ser potencialmente conflictiva, ¿no? Y es una determinada forma de ver la relación entre Estados Unidos y China en particular hoy en día, ¿no? Hay otras formas de ver lo que está sucediendo en el mundo que de alguna forma nos hacen pensar en distintos roles que América Latina puede tener en este contexto, ¿no? La otra forma de ver el mundo muy prominente es la idea de multipolaridad, la idea de desconcentración de poder de los Estados Unidos hacia una pluralidad de países, que pueden ser China, pero también puede haber otros como Rusia, India, eventualmente incluso Brasil, o se puede ver a la Unión Europea como uno de estos polos. Y esa visión del mundo alternativo, que no está en el título de esta ponencia, pero que existe, tiene otras connotaciones sobre el rol que potencialmente pueden jugar algunos países de América Latina, en particular quizás Brasil o los grandes países de América Latina en el mundo que se viene, ¿no? Y la tercera, quisiera proponer forma de ver el mundo, que me parece, desde mi punto de vista, por lo menos en mi contexto más inmediato, es muy prominente, es la idea de una bipolaridad o de una nueva Guerra Fría, ¿no? Y esto tiene también diferentes connotaciones con respecto al rol que podría jugar en América Latina en este mundo, ¿no? En el tipo ideal, en la teoría de las relaciones internacionales de la bipolaridad,
las grandes potencias, en este caso Estados Unidos y China, como sucedió entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, podrían tener, digamos, una relación no necesariamente conflictiva y de transición de poder, sino una relación relativamente estable en el largo plazo, con el mundo dividido en zonas de influencia, ¿no? Donde las potencias subalternas o pequeños países como los países de América Latina tendrían menor margen de maniobra, ¿no? en el escenario internacional, ¿no? Entonces, me parece que es importante, pensando, y ese es el primer punto que quisiera someter al panel, en el título del panel, pensar si esto es una transición hegemónica o lo que se viene es una nueva guerra fría, digamos, o una bipolaridad, o un mundo multipolar donde algún país de América Latina podría tener un rol más prominente, ¿no? Creo que esa es digamos, en términos bastante abstractos, pero es una cuestión muy importante para pensar la segunda parte del título, que es el protagonismo y relevancia que América Latina puede tener en este contexto, ¿no? Depende mucho de cómo nos imaginemos la relación, digamos así, entre las potencias. Ahora, el segundo punto que quisiera someter al panel tiene que ver con esta agenda que venimos desarrollando con Andrés desde hace algunos años, que es esta idea de la irrelevancia de América Latina, o la percepción de irrelevancia de América Latina. Este proyecto de alguna forma surgió hace, no sé, unos 3 años o 2 años y pico, en un artículo de Foreign Policy que publicamos, donde básicamente nos referíamos a estos puntos que Andrés y Natalia también se refirieron, que es la idea de que, bueno, si uno lo ve desde la perspectiva europea, desde la perspectiva de los Estados Unidos o mismo de China, América Latina pareciera no ser una región de relevancia estratégica para estas grandes potencias. Desde el punto de vista europeo, los grandes escenarios hoy por hoy son más bien Ucrania, el este de Europa y el norte de África, tenemos de preocupación estratégica. Desde el punto de vista, bueno, obviamente de Rusia, no aparece, digamos, en el mapa. Desde el punto de vista de China es más bien una cierta noción de Eurasia y la ruta de la seda. Desde el punto de vista de Estados Unidos, también como se refería a Natalia, México puede llegar a ser relevante, y la, digamos, periferia inmediata de Estados Unidos, temas migratorios o por el tema del reshoring de ciertas producciones, etc. Pero en general Estados Unidos también claramente tiene prioridades estratégicas mucho más importantes en el Pacífico, en Europa y en el Medio Oriente, ¿no? En términos más energéticos y demás. De modo que ahí con Andrés, digamos, documentábamos que América Latina no aparece en el mapa de las grandes potencias. Y ese proyecto de alguna forma avanzó hacia tratar de conceptualizar qué es esto de la relevancia regional, y si América Latina alguna vez la tuvo, qué es lo que esto fue, cómo se puede medir y cómo se puede pensar en la evolución de la relevancia regional de América Latina, o la relevancia regional como concepto para las relaciones internacionales, que creemos no ha sido muy trabajado, ¿no? En una segunda producción de ese proyecto fue un artículo que salió en la revista Nueva Sociedad, en donde intentamos medir la relevancia de las regiones a lo largo del tiempo, desde el siglo XIX, donde básicamente utilizamos datos del proyecto Correlates of War, un proyecto muy famoso en las relaciones internacionales, que tiene datos sobre, por ejemplo, la cantidad de disputas militarizadas que ocurren en estas regiones, el volumen de comercio que se concentra en estas regiones, la densidad de las relaciones diplomáticas, básicamente medidas como la cantidad de embajadas y puestos diplomáticos que cada uno de los países de estas regiones tienen en el mundo, y una cosa que se llama el Composite Index of National Capabilities, que es una especie de índice de capacidad nacional o de capacidad material de estas regiones. Lo que documentamos en este artículo es que América Latina solía ser una región, excluyendo a las grandes potencias, y dividiendo el mundo en regiones, solía ser una región muy importante a principios del siglo XX, y tenemos como un ranking de regiones en cada uno de estos indicadores, y va perdiendo posiciones sistemáticamente, y hoy por hoy, si uno ve volumen de comercio que pasa por la región, bueno, todo eso que mencioné, América Latina es efectivamente, si no la región más irrelevante, una de las más irrelevantes en todas estas dimensiones, ¿no? En una tercera fase de este proyecto estamos tratando de traducir eso en términos de análisis de redes, para explorar otra visión de la idea de relevancia como centralidad, ¿no? Este análisis de redes básicamente lo que hace es representar como un punto en una red global cada uno de los países. Las regiones tienden a ser como clusters de esta red, ¿no? Que se agrupan, tienen más densidad de comercio, más densidad de relaciones diplomáticas y demás.
y nos ayuda, digamos, o nos permite representar esta idea de relevancia como centralidad. Y no solamente pensar en centralidad como cantidad de vínculos que que estos nodos o estas regiones tienen con el resto del mundo, sino también distintas nociones de centralidad, como por ejemplo en análisis de redes, para los que están familiarizados, es in-between centrality, que es la idea de si una región permite conectar distintas regiones que están separadas en el sistema internacional, o bueno, distintas formas de pensar la relevancia como centralidad, no solamente en términos, digamos, de capacidades, sino de posicionamiento relativo en un sistema, digamos así, social. Y lo que vemos ahí es que América Latina, en este análisis de redes que estamos haciendo, se ha vuelto también cada vez más periférica, en redes de comercio, en redes diplomáticas, en redes de participación en organismos internacionales, etc. De modo que documentamos esta pérdida de relevancia, pero quisiera salientar 2 puntos, que es relevancia relativa, es decir, es relevancia de América Latina en relación a otras regiones, no es que sea irrelevante per se, y que es una irrelevancia creciente, es una tendencia, es una mayor irrelevancia en estos factores más bien estructurales, ¿no? Ahora, obviamente están todos los factores que acabo de salientar Natalia, shocks, como la importancia que puede tener el litio eventualmente para el desarrollo de ciertas tecnologías, etcétera, que pueden tener un impacto en la relevancia que América Latina puede no tener en el corto plazo. Pero bueno, nosotros documentamos esa irrelevancia, creciente irrelevancia estructural. Así que bueno, son 2 grandes como puntos un poco abstractos, pero que quería hacer en referencia al título del panel. Muchas gracias, Luis. ¿Suena? Muchísimas gracias por respetar los tiempos, además de por el contenido, igual que Natalia previamente. Y ahora vamos a tener a Arlene Tickner desde las Naciones Unidas. Yo voy a ser más breve aún y voy a ser más abstracta aún porque si bien estoy trabajando como funcionaria diplomática por primera y última vez probablemente en Naciones Unidas, mi trabajo académico es conceptual y es bastante abstracto. Entonces tal vez debo aclarar o comenzar aclarando que las opiniones que voy a dar son mías personales y no comprometen las posiciones del gobierno de Colombia que represento en la actualidad ante Naciones Unidas. Un disclaimer que nunca me ha tocado, nunca he tenido que hacer. ¿Me escuchan bien o no? Sí. Ok. Yo también quiero hacer 2 puntos y los voy a abordar un poco distintos que Luis, pero tienen que ver también con el título. No deseo entrar a preguntar si hay transición hegemónica. No encuentro útil el concepto, pues personalmente creo que desde hace rato no se puede hablar de hegemonía de Estados Unidos ni de ningún otro estado en el sistema internacional, pero sí creo que vale la pena preguntarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de una transición o un momento de transformación. Y lo segundo tiene que ver con América Latina, en donde frente a la pregunta de si la región es protagónica, si es irrelevante, pues deseo preguntar relevancia para quiénes y para qué. Comienzo señalando que frente a lo primero, y tal vez es una obviedad, pero creo que no sobra recordar, cuando hablamos de un momento de transformación o de transición a nivel mundial, pues debemos entender ese proceso no solo como una transformación en la distribución de poder mundial, sino un punto de inflexión en lo que entendemos por el orden correspondiente, pues que esa disposición de poderes en el mundo ha generado, así como sus reglas y principios subyacentes. Y tal vez en este punto me distancio de lo que Natalia nos ha planteado, de que no estamos hablando de una competencia por valores y formas de gobierno. Creo todo lo contrario, que eso también está en el centro de lo que estamos observando en este momento de transformación. Y aquí evidentemente estoy hablando de la crisis o la transformación de lo que hemos conocido como el orden mundial liberal. Que para bien o para mal es la manera en que el sistema internacional se ha estructurado desde antes de finales de la Segunda Guerra Mundial, pero de forma más
clara y asentada a partir de ese conflicto. Y creo que lo menciono tal vez desde la posición o desde mi lugar situado de hoy, porque evidentemente lo que se observa en contextos multilaterales como la ONU en la actualidad es la manera profunda en la que la guerra en Ucrania sobre todo, pero seguido por otras crisis como la pandemia, la crisis múltiple ambiental y demás, pues han constituido un golpe, si no mortal, pues sí contundente al orden mundial liberal y al multilateralismo que ha estado en su centro desde hace décadas. Entonces, cuando hablo de esa crisis, pues simplemente quiero tratar de aclarar de qué estoy hablando y por qué me parece importante tenerlo de presente. Si bien no creo que podamos hablar de un Estados Unidos hegemónico desde hace décadas, en efecto, el grado declinante de poder y de voluntad política de actuar, pues ha sido un componente importante que explica el declive del orden en cuanto a su componente coercitivo. Es decir, Estados Unidos crecientemente ha perdido la voluntad y la capacidad de enforce el orden mundial, pero también estamos en medio de unas crisis internas en todos los estados del mundo caracterizadas por el ocaso de las democracias liberales, el cuestionamiento de las bondades de la democracia como sistema de gobierno, el auge de populismos de derecha y de izquierda que simplemente socavan aún más los pilares de este orden. Aquí estoy pensando obviamente en la democracia liberal, menos la economía liberal, porque como Natalia señala, no hay una pelea por los modos de producción dominantes en este momento, pero sí las formas de organizar el poder político. Y esto también, pues como ya señalé, se refleja también en la voluntad de seguir participando en espacios multilaterales como Naciones Unidas. Y creo que podríamos agregar a esto que el lado supuestamente benevolente del orden liberal ha sido opacado crecientemente por sus legados más oscuros. Crecientemente las múltiples crisis que vemos en el mundo, crisis ambiental, crisis de salud, crisis alimentaria, crisis de la desigualdad, violencias en aumento, pues ponen sobre la mesa la incapacidad del orden tal y como lo conocemos de entregar bienes, si se quiere, públicos globales a partes significativas de la población mundial. Y en medio de este contexto, pues lo que observo son un conjunto de poderes emergentes que o defienden o desafían o buscan reemplazar los pilares del orden liberal. Y aquí simplemente quería anotar que a mí me ha llamado mucho la atención desde que surgió esta declaración conjunta entre China y Rusia del año pasado, en donde los dos países manifiestan su disposición de considerarse aliados, ¿no? Pese a cualquier circunstancia, y en donde paradójicamente acuden al mismo lenguaje del orden mundial liberal para defender el multilateralismo y otra manera de concebir esquemas multilaterales como ONU, pero acudiendo al lenguaje de la democracia, de los derechos humanos y de otros términos liberales, ¿no? O sea, creo que se observa ahí una tentativa por apropiarse de y moldear los rasgos básicos del orden, pues ya al gusto propio de este tipo de país. Para no extenderme en este punto, simplemente voy al segundo porque no deseo hablar más de lo que nos habían permitido. Esta crisis, quiero señalar en el segundo punto que quiero hacer sobre América Latina, se ve reflejado o tiene espejo en la región. Creo que es muy difícil, de hecho, hablar de América Latina hoy en día como una unidad. Es una discusión larga que tenemos, pero veo crecientemente esa imposibilidad ante las tremendas divergencias económicas, políticas, sociales y culturales que observamos en la región, por no hablar del tamaño respectivo de los países. Pero digamos que la crisis tiene su espejo en nuestra región en el sentido de creciente legitimidad de la democracia, ¿no?
crisis y disfuncionalidad de las instituciones multilaterales, dificultad colectiva de atender problemas compartidos, transnacionales, es decir, una región que difícilmente podría ser protagónica en el mundo porque carece de las herramientas colectivas para hacer asentar posiciones y porque enfrenta en distintos grados pues crisis importantes al interior de los distintos países de la región, ¿no? Y aún así, y este es el último punto que quiero hacer, lo que yo observo es que América Latina sigue viéndose como una región importante del sur para defender ciertos fundamentos y principios del orden existente que está en declive. Y aquí deseo explicarme con un ejemplo muy claro. Hoy en día, distintos países occidentales, por no hablar de algunas fundaciones filantrópicas que mueven la investigación académica y crecientemente actividades políticas de los estados, ven en un grupo de países, aquí estoy pensando en Brasil, Chile y Colombia especialmente, un tipo de gobierno progresista democrático que de un grado u otro encarna un conjunto de valores, prácticas y principios asociados con este orden liberal en crisis, entre ellos la democracia, los derechos humanos, los derechos sexuales, raciales, étnicos, la defensa del medio ambiente, entre otros. Y creo que se ve en estos países en medio de un contexto generalizado de crisis mundial, pues unas luces tal vez exageradamente que deberían potenciarse con miras al menos a preservar algunos de los elementos bondadosos del orden, ¿no? Entonces, con esto pues simplemente termino señalando que creo que cuando generalizamos hablando de la relevancia, es importante precisar de nuevo de qué tipo de relevancia estamos hablando y creo que podríamos aproximarnos a la pregunta pues desde múltiples ángulos. Ya. Muchísimas gracias, Arlene, otra vez por el contenido y porque estamos todos actuando como relojitos. 10 minutos cada uno y ahora Matías Spector. Seguiré las reglas. Buenas tardes a todos. Gracias, Margarita. Gracias, Andrés, por la invitación. Es un lujo estar aquí con ustedes. Yo voy a tratar de alejarme de los colegas y darles una interpretación alternativa que creo que es bastante diferente de esta percepción, que define la relevancia de América Latina como centralidad, que toma la evidencia de falta de preocupación de Estados Unidos por América Latina, la aparente falta de preocupación, como señal de falta de hegemonía regional. Y voy a empezar trayéndoles las siguientes evidencias. A lo largo de los últimos 10 años, si uno lee los documentos escritos por el gobierno de China a respecto de América Latina, hay un cambio importantísimo. Hoy día, las embajadas extranjeras más importantes en toda América Latina son las embajadas chinas. Los embajadores chinos son los embajadores más activos en todas las grandes capitales de América Latina, y China se ha transformado en un problema de política doméstica para buena parte de los gobiernos de América Latina, sean Lula o Bolsonaro, sea el kirchnerismo en Argentina, sean los gobiernos chilenos, o sea Bukele, que ha aprendido a jugar ese juego con gran maestría a un costo enorme para la democracia en su país. Si uno lee y acompaña las inversiones rusas en América Latina, específicamente las operaciones de inteligencia en Nicaragua, Cuba y Venezuela, hay algo ahí que es diferente de lo que había apenas hace 15 años atrás. Y por fin, si uno ve lo que es la política de Estados Unidos para la región, recuerden ustedes que hace 20 años Estados Unidos invitaron a que China capitalizara al Banco Interamericano de Desarrollo, poco tiempo atrás. O lean los documentos de Southcom, que hace 10 años colocaban el problema central de la región como un problema esencialmente de drogas o de migraciones, con alguna preocupación por financiación ilegal a Hezbollah,
pero ahora todas las páginas, sin excepción del último documento, citan a China como el principal desafío de Estados Unidos en la región. Estos temas a mí me sugieren que América Latina sí es relevante, pero no relevante por ser central en temas de discusiones como, por ejemplo, la guerra en Europa del Este o el futuro del orden internacional. Entonces, para mí la pregunta importante que hay que hacer no es tanto si América Latina importa al resto del mundo. La respuesta claramente es no. La pregunta central es, ¿de qué manera la disputa entre Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos y China se refleja en la violencia política internacional en América Latina? Entonces, yo voy a partir de una premisa, que es la premisa de que en América Latina, hace 200 años, este año, hay una hegemonía regional creada por Estados Unidos. Voy a partir de la premisa teórica de que la hegemonía regional tiene una función importantísima. Todas las grandes potencias tratan de armar una hegemonía regional. Y tratan de hacerlo porque la hegemonía regional es un colchón, es el mejor seguro que una gran potencia tiene de que otra gran potencia va a tener dificultades en atacarlo. Y por lo tanto es natural que toda gran potencia, lo primero que hace es tratar de armar una hegemonía regional. Es lo que China está haciendo en su entorno, es lo que Rusia está tratando de hacer en su entorno. En ese contexto, a una gran potencia no le importa apenas armar su hegemonía regional, le importa también tener palanca en la hegemonía regional de su rival. Porque es teniendo palanca política, diplomática, económica, tal vez militar, en la hegemonía regional de otro país, que eso le permite jugar cada vez que el rival la provoca en su región. Entonces, la manera como yo interpreto lo que está ocurriendo es por ese molde. Entonces, primero, esa dinámica estructural de para qué sirve una hegemonía regional y qué funciones cumple. Y después hay una dinámica estratégica del campo de las opciones que los países tienen. Una gran potencia, una hegemonía regional, tiene las siguientes opciones. Puede mantener el status quo a bajo costo, puede tratar de revisar el status quo a hierro y fuego, o puede dedicarse a ignorar la región. Ignorar la región también es un indicador de hegemonía. La potencia rival tiene dos opciones estratégicas. Puede construir una palanca político-diplomática, comercial, de largo plazo, tratando de no llamar la atención del hegemón regional, o puede doblar la apuesta y tratar de conseguir una palanca militar en la región del otro. ¿Qué le queda a los países de esa hegemonía regional, de una zona de influencia? Estos países pueden seguir el hegemón regional a reboque, pueden tratar de aliarse a la potencia extrarregional contra el hegemón regional, puede tratar de hacer hedging, no pegarse ni a uno ni a otro, negarles a todos compromisos firmes, o puede ser un país recalcitrante, que no se alía a nadie, que no hace hedging, pero que le hace la contra a la potencia regional. Si uno piensa en esos términos, eso nos tiene que permitir, teóricamente, explicar toda la historia de la hegemonía regional de Estados Unidos en América Latina, pero tiene que poder permitirnos explicar hegemonías regionales en cualquier lugar del planeta. Tenemos que poder explicar la doctrina Monroe y sus derivados a lo largo de estos 200 años, y tenemos que poder explicar qué es lo que China está tratando de hacer en su región. Y si piensan en América Latina, la lógica es una lógica que tiene sentido. Entonces, el siglo XIX y principios del siglo XX son sobre Estados Unidos tratando de expulsar a Francia y a España de su zona de influencia inmediata en el Caribe, tratando de implementar de hecho la doctrina Monroe. Los 30 son sobre negarle acceso a la región al imperio alemán. Los 40 son sobre tratar de negarle presencia militar en la región a Gran Bretaña, transitando la hegemonía, lo que fue en algún momento la presencia británica en la región. La década entre el 50
y el 89 es negarle no tanto a Unión Soviética, sino a los movimientos nacionales, autonomistas, desarrollistas, más o menos socialistas, más o menos revolucionarios, negarles espacio. Y en los 90, cuando no hay otra potencia rival, en el auge de la unipolaridad, se trata de poder ignorar la región, de poder limitar la región al tema de drogas y de migraciones, porque no hay una preocupación. Entonces, la manera en que yo veo lo que se está planteando ahora es diferente en el sentido de que ahora que sí hay otras potencias rivales, o potencialmente rivales, por lo menos así se ve de Washington, ahora la región gana mucha más importancia. Y ese cambio se da, creo yo, en América Latina a partir del 2017, cuando el gobierno Trump es el primer gobierno que se da cuenta que hay algo nuevo y muy torpemente, a lo Trump manda a Rex Tillerson y a Mike Pompeo a visitar la región y a empezar a forzarle los brazos a los países de la región, pidiéndoles que no permitan que China participe de las licitaciones de 5G. Y eso marca una inflexión, porque a partir de ese momento pasa a haber una preocupación obsesiva, neurótica en Washington, de que ahora China es un problema en la región. Y esto cambia todo el juego, porque hace con que de repente gobiernos de la región sepan que tienen un alabanca potencial en sus relaciones con Washington jugando el juego de China. Entonces, yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es, desarrollando una teoría de cómo funciona la hegemonía regional. Primero, ¿qué es lo que hace con que esta hegemonía regional sea durable o no? Y segundo, más importante, ¿qué es lo que hará con que esta hegemonía regional sea pacífica o no? Nuestra generación se olvidó lo que es la violencia inherente de la hegemonía regional norteamericana en la región. Yo que vengo del sur, de América del Sur, la última memoria es el Plan Colombia, que relativamente es pacífico. Relativamente. Y que ya tiene 2 décadas. Este escenario yo creo está cambiando a paso acelerado. Y cuando uno presta atención, los términos que usan las Fuerzas Armadas en Santiago, en Buenos Aires, en Brasilia, hay algo que está cambiando, que no tiene que ver con la presencia de América Latina en el mundo, pero que tiene que ver, creo yo, con la presencia del mundo en América Latina. Espectacular. Yo me estoy divirtiendo mucho. No, les agradezco muchísimo, de nuevo, la sustancia y la puntualidad. Voy a hacer referencias muy breves a cada una de las 4 presentaciones como provocaciones, pero después voy a pasar directamente a las preguntas del auditorio y eventualmente de la audiencia virtual. Así que no me tienen que contestar ahora, pueden después en las respuestas a la audiencia conectar alguna respuesta, algún insulto a mis provocaciones. Pero, Natalia, es muy interesante la mención que hiciste a la tecnología, porque en el panel anterior, acá Philip Schmitter decía que justamente esa es la diferencia entre lo que se estudiaba hace 40 años y lo que se estudia ahora, entre el mundo que era y el mundo que es. Y él sugería que quizás las cosas que sabíamos hace 40 años hoy no sirven, hoy no explican, porque el cambio tecnológico tornó todo eso obsoleto. Pero una segunda cuestión, hablabas de la regionalización de las cadenas productivas, que esto es clave. Y ahí sugerías que quizás México tenía una realidad diferente del sur de América Latina, como yo había mencionado al principio. Y esto quizás tiene que ver con que la nuestra es la única región en cuyo concepto no interviene la contiguidad geográfica, sino la contiguidad cultural. La clave es latina. El resto de las regiones del mundo está contigua geográficamente, la nuestra está muy dispersa geográficamente. ¿Tiene sentido pensarla como las demás regiones? ¿Como África subsahariana? ¿Como el Medio Oriente? ¿Como el Asia-Pacífico? ¿O no tiene más sentido hablar de América Latina? Y la tercera es un problema personal mío, que creo saber lo que es no alineamiento, creo saber lo que es alineamiento, me cuesta entender el no alineamiento activo, que sería el pasivo. Y esto mezclarlo con lo que decía Matías antes, esto es hedging, que es fence-sitting, se asocia con alguna de estas cosas, conceptos teóricos. Pero de nuevo, es para
sumar a las provocaciones que vendrán después. Luis, vos estás dando una pelea hercúlea contra la multipolaridad. La multipolaridad es una palabra que aparece muy seguido en el discurso del Global South, especialmente de América Latina, y en particular en Brasil. Y quizás no existe la multipolaridad. Y si existe, quizás no es buena. Pero aquí lo importante es lo positivo más que lo normativo. ¿Tiene sentido hablar de eso? Y el segundo punto, cuando hablamos de polos en la teoría, siempre pensamos en potencias, nunca en regiones. Hasta que viene la Unión Europea y se plantea como un polo económico, el segundo tablero de Joseph Nye. ¿Vos sugerís que quizás no tiene sentido seguir pensando a una región como polo? Y hablemos de potencias y dejémonos de juegos de niños. Arlene, es una cuestión clave la pregunta que vos te hacés sobre relevancia para quiénes y para qué. Nosotros con Luis y con nuestros coautores en el trabajo hablamos de relevancia para las potencias. Dividimos al mundo en potencias y en regiones. Si nos fijamos, básicamente, cuánta relevancia a las potencias le dan a las regiones. Pero es cierto que quizás esto a las regiones o los países de las regiones no les importa. O quizás ser irrelevantes les sirve. Ser irrelevantes los protege. Y por eso no es lo mismo para quién y para qué. Depende de dónde lo miramos. Si es relevante o irrelevante y si es bueno o malo. Ser relevante o irrelevante. Y lo otro clave que se encadena con lo que veníamos hablando, vos te preguntás y nos preguntás si tiene sentido seguir hablando de América Latina como unidad. ¿Como unidad pasiva o como unidad activa? ¿Como objeto o como actor? Y Matías, finalmente, viene a sumar provocación tras provocación y dice, la fórmula de la relatividad ya no explica nada, no importa ni energía, ni migraciones, ni cocaína, es solo China. Entonces la cuestión es, ¿cuán relevantes somos como objeto de disputa internacional? Haya o no transición hegemónica, pero hay algo que está cambiando, y eso que está cambiando es que el hegemón continental histórico, después de 2 siglos, está, parece, ligeramente retraído, o nuevamente interesado, y viene alguien de afuera que se planta e influencia la política doméstica, y esto me parece clave, la política doméstica de los países de la región. China juega en el tablero interno. Y después hablas de la hegemonía regional, y uno lo entiende, yo lo entendí por lo menos que estabas hablando de Estados Unidos y no de Brasil, pero nos gustaría escuchar algo más. La hegemonía regional del actor de la región, y hablas de las diferentes posiciones que pueda asumir el hegemón, los países hegemonizados y los desafiantes al hegemón. Y esto es espectacular porque da una tablita tridimensional y uno se imagina muchas salidas posibles. Pero lo último que te quería preguntar es, vos te basás en documentos. Todos los documentos que se leen aparece China como altísima prioridad y el resto. Mi pregunta es, ¿y el presupuesto? ¿Estados Unidos pone la plata donde pone la palabra o vienen paseando por el mundo diciendo cuán importante es resistir a China y no ponen un peso? Y si no ponen un peso, China nos come igual. Pero ahora vamos a pasar a lo que importa, que son ustedes, la audiencia. Empieza Peter y me voy a fijar después si tenemos preguntas online. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por todas las ponencias. Veo un problema aquí en nuestra discusión y Arlene lo puso bien claro. Se está hablando de relevancia, pero se está hablando de distintos tipos de relevancia. Para ponerlo en la imagen que Andrés presentó de esa comida, podemos tener invitados relevantes y algo que sí es muy relevante también es la comida, ¿no? Pero ¿de qué tipo de relevancia estamos hablando? América Latina como actor geopolítico, francamente, no existe, ¿no? En Brasil, si hablan de América Latina, no piensan en lo que desde Europa vemos como América Latina, sino piensan en los otros, ¿no? No todos, pero muchos, ¿no? Así que América Latina son los otros. Pero así lo veo en muchos países de la región, que como actor, con agencia América Latina en este momento casi no existe, ¿no? Lo que no comparto es la idea de que no tenga relevancia América Latina o que no tenga relevancia distintos países, recursos. Eso sí, es muy relevante para actores en todo el mundo. Es por eso que China está acá. Es por eso que un canciller alemán o otros vienen a la región buscando socios, ¿no? Pero por supuesto lo que no encuentran
es un socio en el sentido bueno, un socio latinoamericano, sino pueden encontrar socios en Brasil, en Chile, en Argentina, donde sea, ¿no? Pero América Latina como actor no existe. Chao. Bueno, sí, Carlos Figueroa Ibarra, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, sí, la gran pregunta, yo creo que uno de los grandes temas que se ha colocado en esta mesa es la relevancia o la irrelevancia de América Latina. A lo mejor, para usar la imagen que puso Andrés al principio, que me causó mucha risa a mí, a lo mejor la relevancia de América Latina es que es parte del menú. Y esto se me ocurre a mí al escuchar las declaraciones de la jefa del Comando Sur hace unos 2 meses, explicando lo relevante que es América Latina para los Estados Unidos. Y la relevancia la pone en los términos en los que lo expresó la primera expositora, la doctora Natalia Saltalamacchia, en el sentido de América Latina como un lugar muy importante en materia de los recursos naturales estratégicos que necesita Estados Unidos. También yo creo que hay que agregar otro factor que me parece que le da relevancia. América Latina es la única región del mundo donde las crisis del sistema neoliberal ha originado procesos políticos que generan gobiernos que no necesariamente se pliegan automáticamente a los designios de Estados Unidos. Y el tercer elemento que a mí me parece muy importante es el que destacó Matías. Creo que América Latina se vuelve relevante en la medida en que se convierte relevante para la potencia hegemónica rival. Esto que dijiste tú, de la importancia que China le está dando a sus ofensivas diplomáticas en América Latina, revela que América Latina es un territorio en disputa, ni más ni menos para Estados Unidos, con la que es la potencia más amenazante. Creo que son 3 factores que me parece que hacen relevante. Luego, termino, yo quisiera escuchar su opinión, puesto que se ha planteado aquí desde el principio, lo terminó la doctora Narda, el planteamiento que hace Andrés Manuel. Hagamos una alianza con Canadá y Estados Unidos para crear un bloque económico que cree un equilibrio en relación a China para evitar una futura guerra. Y al mismo tiempo plantea la necesidad de una integración latinoamericana. Esto fue lo primero que le expresó a Lula cuando triunfó, la necesidad de una integración latinoamericana. La pregunta que hago a todos los panelistas es si estos 2 objetivos son contradictorios. Muchas gracias. Tomamos la última pregunta que envía alguien participando virtualmente, ¿sí? La última por ahora, hacemos una ronda de 3 y después seguimos. Jacqueline, buenas tardes y gracias por este panel. Quisiera preguntar a los panelistas qué opinan sobre el estado de las relaciones América Latina y Europa en el contexto actual que nos han presentado y qué importancia le ven, si alguna, a la tercera cumbre UE-CELAC planificada para julio. Si les parece ahora, volvemos al orden de las presentaciones y ustedes responden al auditorio. Natalia. Natalia, ¿estás ahí? Estás muteada. Me acabo de dar cuenta, perdón. Decía yo que me interesan mucho las intervenciones de los colegas y también del público presente. Creo que lo que yo trataba de exponer es precisamente, y quizá lo dije de manera a lo mejor menos directa que Matías, pero es que creo que en efecto la competencia hegemónica entre China y Estados Unidos es lo que le dio nuevamente relevancia estratégica a la región desde el punto de vista de Washington, y que yo me centro sobre todo en aquello que es el corazón de la competencia entre estos 2 estados, que es el tema de la superioridad tecnológica. Y entonces
Lo que yo creo es que en el artículo muy interesante que Andrés y Esquernoni, se me escapó el nombre, escribieron, a mí me pareció muy interesante, pero me parece que hay que quizá ayornar el análisis de la relevancia y la irrelevancia en esta parte que hace a las materias primas y las capacidades productivas que puede ofrecer la región en la parte tecnológica. Decir que el petróleo no importa, que el gas no importa, es cierto, pero tampoco importa para el futuro de las hegemonías, por las razones que ustedes decían, pero sí importan otras cuestiones. Y sí creo que necesitamos como internacionalistas tener digamos, una zambullida en qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista de un mundo que en general a los politólogos nos queda muy lejos, que es esa parte, ¿no?, de la producción científica y tecnológica, porque creo que ahí es donde se juega todo esto. Ahora, un punto muy importante que hizo Andrés fue, ¿y dónde está el dinero? Si a Estados Unidos realmente le interesa y está preocupado por la competencia de China, ¿en dónde está poniendo el dinero? Y es cierto que por ahora vemos que es muy poco. O sea, digamos, usan el brazo del BID, ¿no?, con esta idea de vamos a utilizar el capital de las empresas estadounidenses para generar inversiones en el resto de la región, mientras que los chinos ponen otro tipo de capital, ¿no?, de inversión extranjera directa. Tienen ahora una oferta justamente de financiar la relocalización de empresas hacia distintos países de América Latina. Y desde luego, quiero decirles, probablemente hay un sesgo de mi parte, porque en efecto estamos viendo relocalización a manos llenas. Y lo que se ve desde México es una perspectiva de los siguientes 10 años, digamos, años dorados de inversión extranjera directa en nuevos sectores de tecnología. Y se están además verificando hoy en día. Entonces, la pregunta mía es si esto en realidad es para México y algunos países de la región o para el resto. Y ahí es donde creo que en efecto América Latina para nada es una unidad de análisis. O sea, sí necesitamos pensar que el impacto de esta competencia es distinto dependiendo de dos cosas. Un poco la cercanía o la lejanía de Estados Unidos, pero la otra es el nivel de desarrollo de la matriz productiva que tiene cada uno de los países y que puede entonces hacerlos embonar en esta relocalización de las cadenas globales de valor. Pero estamos muy poco acostumbrados a pensar en esos términos. Muchas veces el análisis es exportación e importación de bienes finales, exportación e importación de servicios. Yo creo que esas categorías analíticas ya no son tan útiles. Necesitamos pensar desde esta otra perspectiva de indicadores. Y finalmente, sobre el tema del orden liberal internacional de Arlene, a mí me parece que no, o sea, que entre Estados Unidos y China no hay una competencia en términos de valores, en el sentido de que a China no le interesa para nada exportar su modelo de gobernanza. China trabaja bien con democracias y autocracias. Le es igual, hay un agnosticismo chino en términos ideológicos. Lo que le interesa es la parte de qué tanto contribuye una determinada relación a su propia prosperidad y a su seguridad. La parte ideológica a los chinos no les interesa. Y desde ese punto de vista, un mundo en el cual China es uno de los dos polos, puede ser un mundo, digamos, donde la ideología política no sea un puntal de disputa, sino que haya más como una aceptación del pluralismo ideológico, si tú quieres, que es algo que no existe en el orden liberal internacional, porque en efecto hay la idea de universalizar los valores liberales. Pero esa no es la visión de China, con lo cual para pelearse se necesitan dos, y yo creo que China no quiere competir con Estados Unidos en eso. Y luego una mini provocación. Las embajadas chinas son las más importantes en las capitales latinoamericanas. No lo veo en mi país. Yo creo que la embajada de Estados Unidos sigue siendo la más importante en Ciudad de México de lejos, y a los chinos les cuesta trabajo el derecho de picaporte todavía. Muchas gracias, Natalia. Seguimos con Luis. Bueno, Peter preguntaba si América Latina existe como un actor. Yo creo que todos los miembros del panel somos sensatos y pensamos que no. Y quizás Arlene, que hay el GRULAC ahí en las Naciones Unidas se junta, pero en general no.
Si la integración, Carlos preguntaba, es posible, yo también creo que la historia ha demostrado que es poco feasible, ¿no? Y ahora que Margarita López Maya se fue de la sala, me animaría a decir que América Latina probablemente no existe tampoco. Pero eso entre nosotros, por el bien de la asociación, quizás mejor no expandir en ese punto. Ahora, creo que un punto interesante que trajeron todos los expositores, lo trajo Peter en la pregunta también, es esta idea de que hay distintos tipos de relevancia, ¿no? Y hay que preguntarse, como lo había puesto Arlene al principio, ¿qué tipo de relevancia y para quién? Las dos cosas. Y un tipo de relevancia que trajo a colación Matías, y que con Andrés llamamos relevancia como problema en el contexto de nuestro artículo más conceptual sobre la relevancia regional, es esta idea de regiones que se pueden volver relevantes porque se vuelven un problema para alguien. Y este alguien, obviamente, para América Latina, el alguien más importante es Estados Unidos, ¿no? Esta idea no es nueva, es importante mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, Roberto Russell y Fabián Calle hablan de la periferia turbulenta, como cuando América se vuelve relevante cuando es una periferia turbulenta. Yo estudié en la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos y ahí Mike Detch, Ari, vos probablemente lo conoces muy bien, Mike Detch escribió su tesis con John Mearsheimer en la Universidad de Chicago sobre básicamente esta idea, ¿no? que expuso Matías muy elocuentemente, de que América Latina se vuelve, está muy claro, por ejemplo, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, con el telegrama Zimmermann, América no aparecía, pero cuando México puede alinearse con el Imperio Alemán, todo el foco de los Estados Unidos se pone en la región, ¿no? Y bueno, pasa obviamente con Cuba, en el contexto de la Guerra Fría, que quizás eso no expandiste mucho, pero y obviamente con todos los contextos en los que mencionó Matías en su exposición, ¿no? Ahora, esto es un tipo de relevancia, que es, de nuevo, lo que llamamos relevancia como problema y en relación a los Estados Unidos, ¿no? Y en eso creo que Andrés y yo coincidimos, que es un tipo de relevancia que la región puede adquirir si se volviera un escenario importante en el conflicto entre China y Estados Unidos. No creo que al día de hoy sea una de las regiones del mundo que ha adquirido mayor relevancia en ese sentido, aún, ¿no? Pero se está volviendo recientemente, obviamente, un escenario más en ese conflicto. Ahora, en fin, creo que lo voy a dejar ahí para darle oportunidad al resto de los expositores. Gracias, Luis. Pasamos a Arlene. Pues sí, muchas gracias por las exposiciones y las preguntas, probablemente mucho más sofisticadas que la mía. Solo un par de reacciones. Quiero retomar de nuevo esta cuestión sobre la relevancia, simplemente pensando en voz alta. Entonces, claro, piensan, el planteamiento, la premisa básica es que estamos hablando de relevancia para las potencias, pero la relevancia de América Latina para Estados Unidos es distinta que para China, como ya han sugerido, y para retomar la pregunta de Jacqueline en el chat, es también distinta para Europa, yo diría, ¿no? ¿Y para qué, además, no es relevante una región? Pues creo que es susceptible de distintos temas. Entonces, Natalia nos ha planteado un argumento muy interesante sobre lo tecnológico. Podríamos sumar a eso, obviamente, infraestructura. América Latina sigue siendo un productor de bienes primarios que son muy importantes para países como China, el comercio, etcétera. Pero creo que de nuevo hay otro conjunto de temas que interesan, que tienen que ver, volviendo a mi argumento inicial, con el orden liberal o con los valores liberales en general. Democracia, derechos humanos, otros tipos de derechos. Siguen siendo bastante importantes cuando miramos a Europa, por ejemplo. Y simplemente quiero poner sobre la mesa que algo que esta experiencia corta que he tenido en ONU me ha llamado mucho la atención es el desconcierto que produce la falta de posición de América Latina frente a la guerra en Ucrania para Europa, ¿sí? Tratar de explicar por qué América Latina en su conjunto no ha tomado partido, pues ha sido algo imposible de hacer entender a la Unión Europea y a países europeos en general,
que están viendo el mundo hoy en día no a través del lente de China, sino a través del lente de la guerra en Ucrania. Y todo lo que esto implica para la energía, para la posibilidad de una guerra, pues, si no nuclear, la expansión de los efectos de la guerra y demás. Entonces yo sí veo que la región sigue siendo mirada por Europa en función de este tipo de principios y valores pues, que han sido importantes para Europa en su actuar internacional. Y a esto sumamos medio ambiente de nuevo. Entonces, Natalia dijo algo muy interesante sobre AMLO y yo quiero sumar a Petro también al ejemplo que ella pone. Algo muy interesante que ha surgido en la relación Colombia-Estados Unidos en el gobierno de Petro, que no me lo esperaba, al menos yo que he analizado esta relación, que ha sido estrecha, que ha sido sumisa, que ha sido subordinada históricamente, ha sido el argumento colombiano de que Estados Unidos, y sobre todo el gobierno de Biden, necesita tanto a Colombia como Colombia puede necesitar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto se podría desempacar pensando en lo que enfrenta el gobierno de Biden en términos también de la amenaza a la democracia que plantea el Partido Republicano en Estados Unidos en la actualidad, que es una amenaza real, ¿no? El desmoronamiento de la defensa de derechos, de la protección del medio ambiente, pero también tiene que ver con China. Entonces, Petro ha argumentado que debería construirse una alianza en la región en torno a energías limpias y en torno a la producción de ciertos otros bienes, justamente con miras a poderle hacer competencia a China, ¿no? Me ha llamado mucho la atención porque apunta a algo que Natalia también ha señalado, que es la no necesaria, o sea, la región tampoco es penetrada, si se quiere, en el mismo grado por China en todas partes. China no es un actor tan presente en Colombia tampoco como Natalia ha señalado en el caso de México. Y entonces que un gobierno progresista esté pensando en cómo alinearse con Estados Unidos y otros de la región con miras a producir y aprovechar de la integración regional en contravía de la incursión de China, pues yo encuentro como interesante y distinto a lo que solíamos pensar de las posiciones de los gobiernos de izquierda en nuestra región, ¿no? Entonces creo que nos habla fuertemente de la transformación también que estamos observando en la región y el mundo en términos de polos ideológicos y demás, ¿no? Pero eso es lo que se me ocurre decir. Muchas gracias, Arlene. Matías, todo tuyo. Buenísimo. Andrés correctamente identifica una desconexión entre la retórica de Estados Unidos en los documentos de Southcom, por ejemplo, y la cantidad de dinero. Pero yo interpreto esa desconexión de la siguiente manera. Cuando termina la Guerra Fría, la posición de Estados Unidos en América Latina es de progresivo disengagement, en inglés. Y es comprensible, porque no hay presión de otra potencia extrarregional, porque no hay otra potencia extrarregional. Y en ese contexto, para Estados Unidos, América Latina es un problema. Es un problema no solo por drogas y por migraciones, es un problema porque es necesario poder invertir en la región para mitigar el drama drogas, el drama migraciones, la demanda constante de países latinoamericanos por financiación a la infraestructura. Y la solución que encuentra Estados Unidos es invitar a China a la región. En un momento, estamos hablando de la década del 90, en un momento en que China no solo no es potencia rival, es inimaginable que en algún momento pueda ser potencia rival. Es un momento en que el gobierno Clinton está tratando de invitar a China a que entre a la OMC, por ejemplo. Y en ese contexto, China entra a América Latina como fuente de inversiones y fuente de comercio de larguísimo plazo. El libro que ganó el premio
Luciano Tomasini este año, aquí abajo, es un libro sobre el capital paciente chino en América Latina, de larguísimo plazo, tomando niveles de riesgo enormes, permitiéndole a China aguantarse que parte de sus inversiones fracasen, pero con un cálculo de largo plazo de ir acumulando capital político y autoridad diplomática en la región. Y es verdad, estuvo muy bien que Natalia y Arlene me corrigieran, porque la presencia y la influencia de las embajadas de China es absolutamente heterogénea en la región y yo creo tiene que ver con la dependencia de commodities de países específicos en relación a China. Pero la manera como yo veo esa desconexión retórica de Estados Unidos es la siguiente. Mientras China tenga una presencia esencialmente económica y comercial, no hay demanda de reacción brutal de Estados Unidos. Pero a medida que China gana musculatura política en la región, eso empieza a generar un problema. Yo creo que estamos en los días más tempranos de ese proceso, pero este es un proceso que me parece que ya ganó una dinámica propia en países centrales de la región. China sabe perfectamente que el minuto en que militarice su relación con América Latina, la reacción norteamericana será brutal, pero a pesar de eso, fíjense ustedes lo que son los acuerdos en los últimos 3 años de cooperación de fuerzas de seguridad, no militar, no military to military, policía a policía. Yo creo que ahí hay una dinámica. En relación a la política regional de Brasil, ahí yo creo, Andrés, no hay nada. O sea, Brasil no tiene una política regional con fuerza, ni solo, ni con la Argentina y con Chile en situaciones como las crisis, en sucesivas crisis en Bolivia, y ni siquiera, fíjense ustedes, hoy día con Estados Unidos, donde por primera vez en 20 años Brasil y Estados Unidos están alineados en el tema Venezuela. Y no pueden cooperar ni siquiera en el tema Venezuela. Brasil es excesivamente débil para tener una política regional significativa. El drama de la competición en ese contexto, yo creo, es que la competición geopolítica genera divisiones domésticas en los países de América Latina. Yo no conozco bien otros casos, pero en el caso de Brasil, fíjense ustedes lo que ocurre. Cuando Bolsonaro entra en campaña presidencial, Bolsonaro le promete a su elector que va a romper con China y realinearse al gobierno Trump. Y Bolsonaro abandona su campaña, sale de la campaña durante una semana para volar a Taipei. Se va a Taiwán con sus hijos que eran representantes electos a hacer campaña a Taiwán. Y apenas asume el gobierno, decide romper con China y no puede. Y no puede porque su base política no se lo permite, porque el conjunto de diputados en el Congreso Nacional de Brasil que representan intereses agroexportadores le corta el chorro a Bolsonaro de antemano. O sea, ni siquiera la derecha más extremada puede hacer un cambio de eso. Entonces yo creo que hay una dinámica de política doméstica que es importante llevar en cuenta. En relación a Europa, Europa puede hablar el lenguaje de principios y valores en América Latina porque tiene tan poco en juego en términos materiales. Los efectos de la política europea para medio ambiente en Brasil han sido un desastre completo. La imposición, por ejemplo, de una moratoria sobre soja plantada en la Amazonía legal tuvo como efecto expandir el radio de devastación ambiental para más allá de la Amazonía legal. Y hay intereses proteccionistas europeos que se esconden bajo el manto de la protección ambiental, como se ve ahora en el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la posición sobre todo de Francia. Y por fin, en términos de Estados Unidos, ¿no? Principios y valores. Es verdad que Estados Unidos puede usar ese lenguaje, sobre todo en el momento de la unipolaridad. Pero ahora que hay competición, fíjense ustedes, por un lado, sí, usa el discurso de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, en Cuba, pero no más en Venezuela. Porque ahora, debido a la competición geopolítica, debido a la necesidad de conseguir accesar petróleo
venezolano. En el contexto de la guerra de Ucrania, la posición de la Casa Blanca cambió 180 grados en relación a Caracas. Y de repente, ahora, bueno, sí se puede hablar con Maduro y sí se puede apostar a tenerlo a Maduro dentro de la tienda escupiendo para afuera, no afuera de la tienda escupiendo para adentro. Entonces, la hipocresía norteamericana en ese sentido vive y vale tanto cuanto valía en momentos anteriores, creo. Muchas gracias, Matías. Si alguien tiene todavía intenciones de usar la palabra, me lo imaginaba, todavía tenemos tiempo para una breve ronda. Arie, por favor. Muchas gracias. Esto, como decía Andrés, es muy divertido, un poco confuso, ¿no? Porque no están los cuatro de acuerdo. 3 comentarios rápidos y una pregunta. Los comentarios rápidos, hubo una transición hegemónica en las Américas. Uno se olvida de Gran Bretaña a Estados Unidos. No tenemos tiempo, pero se puede comparar. La segunda, el panel tiene un cierto déjà vu, ¿no? Ya estuvimos acá, ¿no? Estas conversaciones. El tercer comentario, creo que en este momento es lo contrario a lo que decía Castañeda, ¿se acuerdan? Que escribió al fin de la Guerra Fría, ¿no? Diciendo, oh, ahora América Latina no tiene importancia geopolítica, ahora por lo de China capaz que la tiene. Pero a la pregunta para los cuatro, me sorprendió, Matías, que prácticamente no te citaste, y Arlene lo dijo de paso, que yo pensaba que iban a hablar los cuatro sobre este tema de la nueva non-alignment de América Latina, ¿no? En la competencia entre Estados Unidos y China, América Latina no quiere tomar una posición. Si quieren hablar al respecto, ya hablé demasiado. Gracias. Gracias, Arie. Tenemos entonces... ¿hay una más? Bueno, pero vos manejás los tiempos. Sean breves, por favor, porque temo que nos echen dentro de 10 minutos. Sí, a mí me gustaría que si pudieran reaccionar. Soy Carlos Barrachina del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos. Me gustaría que, a ver si podían reflexionar sobre 2 cosas. En primer lugar, en los estados del sur de los Estados Unidos, parece que electoralmente sí llama la atención el caso de México, ¿no? Porque los representantes republicanos están haciendo su juego político precisamente con el tema migratorio y con el tema de la seguridad. Y por otra parte, ¿cómo reaccionan ustedes a la tremenda crisis regional de seguridad que hay en Centroamérica y en México? Y eso yo creo que sí nos sitúa en el escenario. A nivel nacional, a nivel federal, a lo mejor las tasas no impactan tanto, con un 26 por 100.000 de homicidios. Pero cuando estamos hablando a nivel local, buena parte de los territorios mexicanos están superando las tasas de 80, 90, 100 homicidios por 100.000 habitantes. Y eso es una crisis espectacular en toda la región. Entonces, ¿dónde nos sitúa pues esta cuestión, ¿no? Sí. Janina Welp del Albert Hirschman Democracy Center. A mí me parece excelente el panel y en realidad que tengan diferencias me gusta porque son todos tan convincentes, todos y todas, que se queda una con ganas de escucharlos mucho más. Mi pregunta es, uniendo un poco lo que decía Natalia al principio, lo que decías ahora, sobre la hipocresía de la promoción de la democracia de Estados Unidos, ¿no? Que no es ninguna novedad, pero que hay cambios contextuales, cosa que tampoco es ninguna novedad, ¿no? Sumado a lo que decía Natalia sobre el agnosticismo chino, ¿qué escenarios abre eso? ¿Qué perspectivas hay en esa combinación de hipocresía, la promoción a la democracia, de agnosticismo ideológico chino para la democracia en la región? Muchas gracias, Janina. Tenemos entonces 5 minutos, pero vamos a alargarnos un poco y 2 minutos para cada uno porque las preguntas lo justifican. Empezamos entonces por Natalia. Gracias, no, las preguntas están buenísimas, no sé cómo hacerlo cortito. Yo creo que sobre lo de la crisis de seguridad pública que se estaba planteando en México, que además no es un monopolio mexicano, por desgracia, hay problemas de seguridad pública en toda la región, creo que es justamente una de las partes negativas, digamos, es de los factores que pesan en contrario al argumento que he hecho de que América Latina es un buen espacio para la relocalización de cadenas productivas estratégicas. Creo que
O sea, digamos, en efecto, estaba yo hablando de los factores de cercanía geográfica que disminuye costos logísticos, de salarios competitivos, de que no haya amenaza militar, pero sí existe una, digamos, una dificultad para prometer que hay una seguridad pública razonable o incluso estabilidad político-institucional y seguridad jurídica razonable. Es decir, cuando yo estoy diciendo la región puede ser vista con buenos ojos para este gran proceso de relocalización, ahora también a raíz de esta pregunta quiero decir, pero no todo es tan sencillo, ¿no? O sea, están estos factores de debilidad interna de los estados latinoamericanos que hacen que sea difícil. Ahora, en términos de costos comparativos, la amenaza de disrupción de una cadena de valor que viene desde Asia a una que viene desde América Latina porque el narcotráfico la para, es quizá diferente. Entonces, bueno, pues sigue siendo, ¿no?, una cuestión de perspectiva. La otra es... otra vez, el no alineamiento de América Latina me parece muy complicado. O sea, realmente lo que creo es que estamos tratando de establecer desde el Cono Sur ideas para un pensamiento que trata de ser original y eso me gusta, tratar de pensar fuera de la caja. Pero ¿cuál es la base material de ese no alineamiento? Es decir, si el no alineamiento se da no solo en si votas de un lado o el otro en Naciones Unidas, se da en cuestiones mucho más estructurales y materiales como la parte de la matriz tecnológica que vas a adoptar. Y si no tienes una propia, si no tienes la capacidad de generar una autónoma y nacional, entonces tienes que adoptar alguna de las dos y lo que se ve es que nos van a exigir un día sí y otro también decisiones sobre esto, no mantenernos en la neutralidad. Esto no lo veo posible. Y finalmente, sobre el desconcierto de Europa de por qué América Latina no toma partido en Ucrania, me parece que hay una parte en la cual es muy fácil ver que para la mayor parte de nuestros países siempre hay una agenda escondida cuando las grandes potencias hablan de democracia y derechos humanos. Estamos acostumbrados a desconfiar, esa es la verdad. Es como que vemos la guerra de Ucrania como un problema de seguridad estratégica de los países europeos. Tienen toda la razón de estar preocupados, pero esa es la preocupación de ellos, no es nuestra preocupación inmediata en términos de seguridad. Entonces, la narrativa democracia, autocracia, no la compramos con esa facilidad, lo cual no significa que son gobiernos antidemocráticos, son gobiernos que están evaluando cuál es su interés real en ese conflicto. Y probablemente lo que más amenaza no es la cuestión del autoritarismo ruso, sino que se violente la norma de no agresión y que haya una guerra de conquista. Eso, como países de menor poder relativo, nos va a preocupar siempre. Si una gran potencia, digamos, se ve legitimada en esa conquista, cualquier día otra potencia lo hace, pero para nosotros la preocupación no es Rusia, es Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vas a apoyar sin alinearte? Alineándote completa y categóricamente con Estados Unidos, si ellos son nuestra principal preocupación de amenaza. Entonces no está tan mal cuando a Estados Unidos le pones un poquito de contrapeso. Creo que esos son los cálculos que se hacen desde las capitales latinoamericanas y que a lo mejor podríamos transmitirles a los europeos. No es una falta de talante democrático necesariamente, sino que hay otras variables que hay que poner sobre la mesa. Es como que los europeos están acostumbrados a pensar que un problema europeo es un problema de todo el mundo. Pues no necesariamente es nuestro problema. Muchas gracias, Natalia. Luis. Bueno, yo voy a tocar muy brevemente en un punto que hizo Ari que me parece fundamental y va un poco como había comenzado mi ponencia, que es esta idea de que ya hubo una transición hegemónica en América Latina entre el Reino Unido y los Estados Unidos, ¿no? Creo que es muy importante pensar en este ejemplo histórico y contraponerlo también con la experiencia de la Guerra Fría, ¿no? Donde ese sería el tipo ideal de cómo se vería un escenario bipolar, en el que va a haber una competencia estable entre China y Estados Unidos en el muy largo plazo, donde va a haber zonas de influencia, ¿no? Entonces, esos son dos tipos ideales en los que tenemos, me parece, tener en mente y pensar todas estas cuestiones, como la del no alineamiento y demás, en ese contexto, y tratar de dilucidar qué escenario tenemos por delante, ¿no? Como yo decía, yo creo que esto se puede llegar a parecer más a la Guerra Fría,
pero Ari está con gente como, por ejemplo, Carlos Escudé, que tenía más esta comparación en mente, normalmente, ¿no? Ahora, sí, con respecto al no alineamiento, yo creo que sí nos estamos dirigiendo a una situación más de este tipo de bipolaridad y guerra fría. Lo que diría es que este no alineamiento, en mi opinión, que, digamos, hoy en día es posible, pero hay que tener en consideración distintas dimensiones, ¿no? Una cosa es firmar un tratado de libre comercio con China, otra cosa ya es vincularse con China en aspectos tecnológicos como 5G, y otra cosa es directamente comprar armamento, aviones a China. Cosas. Entonces, ya se ve esa diferencia y se ve como los países adoptan distintas digamos, posiciones en distintas agendas. Y la agenda obviamente de alta política o de seguridad es un lugar donde claramente la Guerra Fría ya se está jugando en la región, ¿no? Y donde es muy difícil adoptar una posición intermedia, ¿no? Ahora, a medida que la otra dimensión es temporal, yo creo que a medida que la conflictividad entre Estados Unidos y China se vaya incrementando en el tiempo, este espacio de maniobra se va a ir reduciendo, si el escenario futuro es esta bipolaridad, y va a ser muy difícil, digamos, jugar a dos puntas, o el fence sitting o el hedging, incluso en otras agendas de más baja política, ¿no? Y a medida que la región se vuelva más relevante, un poco yendo al punto de Janina, ¿no? También me parece que asuntos de baja política o más superficiales como, digamos, democracia, van a ir quedando más de lado, ¿no? Y eso es lo que vimos de nuevo cuando la región se volvió importante como problema durante la Guerra Fría, ¿no? Que, no, son of a bitch, but our son of a bitch, ¿no? Bueno. Gracias, Luis. Arlene. Dos puntos rápidos sobre no alineación y demás. Simplemente quiero sumar a lo que ya han dicho Luis y Natalia, que creo que estamos hablando no de una posición regional, porque no hay posiciones regionales. O sea, creo que lo que nos han recalcado es que hay una gama de posiciones y actitudes de países individuales, lo cual a mí me pone sobre la mesa una vez más el vacío de integración, el vacío de espacios multilaterales y de liderazgos en América Latina, a partir de los cuales imaginar acciones conjuntas, tanto frente a esto como frente a muchos otros asuntos, tanto mundiales como regionales. Estamos hablando de una región en buena medida incapaz y paralizada a la hora de tratar de ponerse de acuerdo frente a necesidades básicas y conductas básicas, tanto frente a problemas comunes en la región como frente al mundo. Sobre para no dejar de contestar algo sobre la pregunta en torno a los estados del sur y Estados Unidos, creo que no hemos hablado de la migración como un tema que hace de América Latina relevante para mal en Estados Unidos, ¿no? Simplemente quiero reconocer que no hemos conversado sobre eso y sin duda yo veo a la violencia y la desigualdad como factores que cobran relevancia para Estados Unidos en la medida en que son vistos como factores que expulsan población de la región, ¿no? Y que hacen del fenómeno migratorio peor en Estados Unidos, y siendo un tema tan controversial políticamente hablando en este país, pues ese sí es un foco de gran interés y preocupación de Estados Unidos en la región. Ya, perdón. No, perfecto. Gracias, Arlene. Bueno, tenemos un consenso. Creo que los cuatro están de acuerdo en que la respuesta a la pregunta ¿y qué pasa con el no alineamiento activo? Es como la respuesta de Gandhi cuando le preguntan qué piensa de la civilización occidental y responde diciendo sería una buena idea, ¿no? Sería una buena idea el no alineamiento activo, pero por los motivos que los colegas elencaron, son dos motivos por los cuales es muy poco factible imaginarse un no alineamiento activo. Tres motivos. Primero, porque como Natalia dice, hay una economía política doméstica que dificulta que los países puedan operar como si fueran cajas negras que calculan maquiavélicamente para dónde sopla el viento y no se alinean sistemáticamente. Después, porque como Luis dice,
es muy difícil a medida que avanza la competición entre China y Estados Unidos mantenerse no alineado. Cuanto más violenta sea esa competición, más habrá demanda de alineamiento por parte de esos países. Y como Arlene dice, el tercer punto es que es muy poco factible imaginarse que América Latina pueda tomar una posición única en cualquier tema. ¿Quién dirá en el principal tema de la agenda internacional, que es la competición entre dos grandes potencias? Y por fin, el tema de la hipocresía de Estados Unidos. La hipocresía en relaciones internacionales es una desconexión entre las palabras y los actos, cuando el que emite las palabras tiene una posición de superioridad moral. Eso, a medida que la competición entre grandes potencias avance, Estados Unidos dejará de ser hipócrita progresivamente, en el sentido de que va a hacer el juego que una gran potencia hace cuando tiene que ejercer su autoridad, como lo estamos viendo ahora en el caso de Venezuela. Biden no pide perdón por estar re-engaging el régimen de Maduro, simplemente lo hace. Gracias, Matías. Cerramos acá. América Latina puede no existir, pero las existe. Y como nos queremos seguir reuniendo y América Latina es una comunidad imaginada, decretamos su existencia. Gracias a todos. Gracias, Arlene. Gracias, Natalia. Chao. Abrazo, Arlene. Gracias a todos. Andrés, Luis, Matías. Bye.